Bueno, ahora vamos a hablar sobre el duelo normal y el duelo patológico. El duelo normal se manifiesta en forma de síntomas somáticos que tienen que ver como la pérdida de apetito, el insomnio y los síntomas hipocondríacos. Y también tiene que ver la parte psicológica, que esto abarca fundamentalmente la pena y el dolor. La intensidad de estos síntomas depende de la personalidad del sujeto y de la intensidad del lazo que une al fallecido y de las circunstancias de la pérdida. La tristeza y la ansiedad, en segundo lugar, es el sentimiento más común tras la muerte de un ser querido, como así a una persona se le hubiese aniquilado una parte de sí misma. Asimismo, se disipasen las perspectivas y esperanzas del futuro. La persona que no pierde temporalmente el apetito y el sueño ni tiene dificultad para concentrarse en el trabajo y retoma la vida normal después de la muerte de un ser querido realmente puede considerarse muy extraña, ya que la tristeza acompaña a todas las personas sanas en cierto modo como una forma de adaptación. La tristeza y el duelo, incluso el luto, la celebración de las fiestas de Todos los Santos, el poner el nombre del fallecido a un recién nacido, así como la aceptación del hecho de la muerte, tanto como el pésame, esquelas, funeral, entierro, pueden ser una señal de social, de manifestación de desvalimiento y de petición de ayuda. La religión ayuda a ofrecer el ritual de la transición, tanto como el pésame, el funeral, la reunión de familiares y amigos. Por esto mismo, no es bueno cauterizar el corazón de fármacos y abordar un llanto quizás saludable. La figura del duelo incompleto quiere decir que no alcanza la catarsis del dolor, especialmente durante la infancia y la adolescencia, ya que aquí puede dejar una pena reprimida que crea en ocasiones daños emocionales irreparables. A veces pueden aparecer también sentimientos de culpa por no haber realizado todo lo posible para evitar el fallecimiento o por no haber hecho al difunto lo suficientemente feliz en vida o incluso por experimentar una sensación de alivio tras la muerte, especialmente después de una enfermedad que ha sido ya prolongada. En los ancianos las reacciones del duelo duran más tiempo como consecuencia de las dificultades de adaptación, la soledad y el temor al futuro. De hecho, hay un mayor porcentaje de mortalidad en el primer año de viudez. La muerte de un cónyuge puede ser el acontecimiento aislado más temible que un anciano puede sufrir, solo amortiguado por una adecuada red de apoyo familiar y social. El duelo patológico. Aquí la diferencia, la tristeza patológica de la tristeza normal es la intensidad de los síntomas, la duración de la reacción, que lleva más allá de un año, y la aparición de síntomas que no tienen las personas normales. Por ejemplo, puede ser las alucinaciones o ideas delirantes. Las manifestaciones clínicas de la pena mórbida o del duelo patológico se manifiestan psicológicamente y físicamente. A nivel psicológico, los pacientes pueden reprocharse no haber hecho lo suficiente por el difunto, incluso si han extremado de modo admirable sus extensiones durante su última enfermedad, o mostrarse así una irritabilidad. A veces la tristeza patológica puede complicarse con otros síntomas como el aislamiento social, consumo abusivo de alcohol o de psicofármacos. A nivel físico, a veces presentan alteraciones de la salud, somatizaciones que tienen que ver con las alteraciones del sueño y del apetito, tanto como el vómito, mareos, dolores musculares, estreñimiento, cefaleas, etc., que les hacen consultar con mucha mayor frecuencia de lo habitual al médico de cabecera. En general, el apetito tiende a recuperarse antes que la adquisición de un sueño reparador, incluso a veces manifiestan así los síntomas de la enfermedad del fallecido. En concreto, en sí los síntomas de las viudas tienden a manifestarse en forma de síntomas físicos, tanto como la fatiga, el insomnio, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, y también incluso cuando los reflejos de la depresión existen. No son obstantes en las fases iniciales del duelo. Pueden predominar los síntomas físicos, sin embargo, con el transcurso de los meses estos síntomas pueden decaer, pero se hacen más frecuentes los síntomas psicológicos como la desesperanza, desvalorización, ira, deseos de morir. La tasa de mortalidad en los 2 primeros años tras la pérdida es también superior a la espera en este rango de edad, especialmente en los viudos mayores de 55 años. La mortalidad de las viudas recientes
es 2 veces mayor que el de las mujeres casadas de las mismas edades, pero la mortalidad de los viudos recientes es 4 veces mayor que la de los hombres casados de la misma edad, en parte por la incidencia del suicidio y en parte por el abandono de sí mismos. La experimentación de un duelo patológico depende de una serie de factores que tienen que ver: 1. La edad de la persona fallecida, que aquí va a resultar antinatural para un padre enterrar a sus hijos. El estrés que causa la pérdida de un hijo es como el fantasma de la habitación vacía. Es tan intenso que puede llegar incluso a provocar el divorcio de la pareja. A menudo un cónyuge sufre más que otro, y eso genera acusaciones culpables y rabia. El 2. Tipo de muerte, sobre todo cuando es prematura o inesperada. Es el caso, por ejemplo, de las enfermedades cortas y repentinas o de las muertes súbitas, evitables y que afectan así a personas jóvenes, como ocurre en los accidentes de tráfico y más aún de las muertes violentas, como en los asesinatos o suicidios en los que hay una imputación de responsabilidad propia. Asimismo, una muerte precedida de una enfermedad dolorosa no asumida por el paciente puede así dificultar la superación del duelo del superviviente, por ejemplo. Lo contrario de la muerte ideal es la de la heroína de la Traviata de Verdi, que dice: acompañada de las personas amadas y con el perdón de todos los que la tuvieron que perdonar. Hay personas que transforman el acto final en una oportunidad para expresar amor, para curar viejas heridas, para superar prejuicios, para descubrir en ellos mismos fuerzas y virtudes ocultas, y en definitiva, para realizarse todo ello facilita la superación del duelo en los supervivientes. La tercera se llama variables psicosociales. Cómo estar en una situación económica precaria, hacerse cargo de niños pequeños, no tener posibilidades de rehacer su vida, contar con una familia muy reducida. Las reacciones de carácter grave ante la pérdida tienen un lugar frecuentemente entre las mujeres. Por otra parte, los niños de 3 a 5 años y los adolescentes, así como los viudos, solo el duelo normal y el duelo patológico dice que las viudas con niños pequeños y sin apoyo social constituyen un factor de riesgo importante. El cuarto es la inestabilidad emocional previa del paciente. En concreto aquí, las personas con antecedentes de depresión o de trastornos de ansiedad, con estilos de afrontamiento inadecuados o con características problemáticas de personalidad, corren a un mayor riesgo de derrumbarse emocionalmente y de sufrir un duelo patológico, en el caso del fallecimiento de una persona próxima. Asimismo, las personas con una falta de salud física son las que tienden a caer más fácilmente enfermas durante el duelo. La quinta y la última es la experiencia negativa de pérdidas anteriores. Aquí dice que es más probable sufrir un duelo patológico cuando una persona ha experimentado muchas o recientes pérdidas y cuando la reacción ante las anteriores ha sido particularmente intensa o duradera.